gran privilegio nos da el Señor en esta mañana de compartir su palabra. Gracia y paz del Señor Jesús para su iglesia y para cada uno de ustedes. Queremos continuar con una serie acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y sus implicaciones personales. Hoy vamos a ver el tercer mandamiento. Y el título de la enseñanza en esta mañana, el santo nombre de Dios. El santo nombre de Dios. Éxodo capítulo 20, vamos al versículo 1, vamos a retomar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 7. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 7. En esta mañana vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a explicar la palabra de Dios y vamos a aplicar la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios y vamos a aplicar la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Alguna vez has escuchado una voz equivocada en tu vida? A lo largo de tu vida has escuchado alguna voz equivocada. Esa voz que ha querido arrastrarte a lo malo, esa voz que ha querido arrastrarte a lo oscuro, a lo inmoral, a lo ilegal. Esa voz que es un mal consejo, un mal direccionamiento, que te lleva por un mal camino. Si has escuchado esa voz equivocada. Porque hay una gritería de voces golpeando en nuestras mentes una y otra vez. Hoy día hay muchas voces equivocadas que quieren apartarnos de Dios, que quieren apartarnos de su palabra, que quieren apartarnos de su santa ley. Hay muchas voces. Las voces de la filosofía, las voces de la falsa religión, las voces de los incrédulos, las voces de los progresistas, muchas voces que andan por ahí. Y todas estas tienen un mensaje claro y fuerte que dicen por todos los medios. Escúchame lo que dicen todas estas voces, resumiendo lo que todas estas voces dicen. Lo dicen claro y fuerte. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Este mundo en el que vivimos desde su creación ha estado tristemente escuchando la voz equivocada. Adán y Eva habían escuchado diariamente la voz de Dios. Miren esto tan maravilloso, la voz de su creador. Esta era la única voz que escuchaban. La voz que hablaba con autoridad suprema. Era la voz que les hablaba con profunda y tierna bondad cada día. Ellos sabían, Adán y Eva, que la autoridad de su creador era una autoridad bondadosa. Porque todo lo que les decía
esa voz, la voz de Dios, de su Creador, era para el bien de sus almas. Pero esto no termina allí. Entró otra voz en escena. ¿Sí recuerdan? Y esa voz susurró engañosamente y les insinuó que Dios les estaba negando algo mejor y mayor. Era la voz del diablo, era la voz de Satanás. Que si se liberaban de esos mandamientos que Dios les había dado, serían libres para realizarse y encontrar satisfacción y propósito para sus propias vidas. Con que Dios os ha dicho. Al final, para resumirte toda esta tragedia, al final, por escuchar la voz incorrecta, al final, por escuchar la voz equivocada, lo perdieron todo. Este hecho es la tragedia más grande del ser humano allí en el jardín del Edén. Y aunque lo perdieron todo, perdieron algo muy importante, y es la conciencia de la bondad de Dios. Ellos perdieron eso, la conciencia de la bondad de Dios. Por eso los hombres luchan siempre con la palabra de verdad, con las leyes de Dios, con sus mandamientos, porque piensan que son pesadas cargas, que es porque Dios quiere hacernos mal, quiere arruinarnos la vida, quiere hacernos infelices. Se perdió, escúcheme, la conciencia de la bondad de Dios. Porque Dios en su bondad nos da leyes. Dios en su bondad nos da mandamientos. Pero el hombre en su rebelión, en lugar de amar a Dios, en lugar de amar su palabra, en lugar de amar sus leyes, las aborrece, las rechaza, no las quiere oír. Huye de él como huyó Adán y Eva. Huyen de él, se esconden de él como se escondió Adán y Eva, y tienen miedo de él como tuvo miedo Adán y Eva. Esa es nuestra herencia como seres humanos, la herencia de la caída de nuestros primeros padres. Ahora muchos ven a Dios como alguien que pretende su mal. Como les decía, quiere poner pesadas cargas, pero esta no es la verdad. Esta no es la verdad. Por eso desde entonces este mundo en tinieblas ha estado escuchando la voz equivocada. Y yo quiero advertirles ahora. Cuídate de las voces que escuchas. ¿Qué voces estás escuchando, joven, niño? ¿Qué voces estás escuchando tú, hombre, mujer, esposo, esposa? ¿Qué clase de voz estás escuchando? Aparte de la voz de Dios. Escucha mejor, y este es mi consejo. Escucha mejor hoy los truenos desde el Sinaí. Porque desde allí Dios le habló a su pueblo y les entregó su ley. Escucha los truenos del Sinaí, es lo que el pueblo de Dios necesita escuchar, los truenos del Sinaí. Y temer a Dios y andar en sus caminos. Dios nos habla hoy a través de su palabra escrita. Esta es una verdad. Dios nos sigue gobernando hoy mediante su santa ley. Esto es verdad a su pueblo, al pueblo que ha redimido, al pueblo que lo ha dotado de su Espíritu Santo para andar en su ley. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley hecha por Dios y es una ley proclamada por Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 7 y también el 12 nos dice, y es concluyente en ello, y dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Es santa. Hoy muchos quieren anular la ley de Dios, muchos quieren cancelar la ley de Dios, muchos quieren hoy cuidarse de hablar de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios en la iglesia y desde los púlpitos. Pero el apóstol dice de manera que la ley
a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. Escucha hoy la ley de Dios para el bien de tu alma y para la gloria del Señor Todopoderoso. La ley de Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios. La ley de Dios no tiene que ver con nuestra redención, porque nadie ha guardado la ley, todos han quebrantado la ley. La ley es el ayo, el guía que nos lleva a Cristo. Pero escúcheme, la ley de Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con nuestro hermano. La ley de Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y esto lo habla Éxodo 20 del 2 al 11, de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo del 2 en adelante. Y es por la ley que podemos conocer el carácter de Dios. Es por la ley santa de Dios que podemos conocer la voluntad del Señor. Es por la ley de Dios que podemos ver si en verdad estamos andando en santidad, en justicia y en bondad. Recordemos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Y haciendo un breve resumen rápidamente para tomar el hilo de esta enseñanza. El primer mandamiento habla del objeto de nuestra adoración. No tendrás dioses diferentes. No tendrás otros dioses delante de mí. El pecado en el que muchos caen en relación con este mandamiento, escúcheme, es dar gloria, el honor, el afecto y el interés a cualquier otra criatura y no a Dios. Ese es el pecado que denuncia el apóstol Pablo en Romanos 1:18 en adelante. Ellos en vez de adorar a Dios, adoraron ¿qué? La criatura. Suprimieron la verdad de Dios. Y en vez de adorar al Creador, adoraron la criatura. Y escúcheme, y el hombre no solo adora a otro hombre u otra criatura, porque hay millones de dioses falsos por este mundo. Y que las religiones falsas proclaman. Y que hoy todos dicen, sí, dejémoslo porque hay que tolerar todo eso y que todo el mundo esté feliz y crea lo que quiere. Pero te pueden hablar de Buda, te pueden hablar de cualquier otro Dios, te pueden hablar de cualquier otra cosa. Y antes el mundo guarda silencio y aplaude eso, pero hablas del Señor Jesucristo y dices que tú no toleras. Que ya eres muy religioso, que ya eres muy extremista y legalista. Pero miren, también el orgullo hace del yo un Dios. Quizás tú digas, yo no adoro ninguna criatura, pero el orgullo hace del yo un Dios. Quizás eres un orgulloso. Estás haciendo de ti mismo tu propio Dios y es pecado. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace de tu cuerpo un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses diferentes, no tendrás otros dioses delante de mí, dice el mandamiento. Cualquier cosa a la que estimemos o amemos o temamos o sirvamos o nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que a Dios, sea lo que sea, ese es tu propio Dios. Y has hecho tu propio Dios y eres un idólatra. Y debes arrepentirte y reconocer que solo hay un Dios verdadero. Tú dirás, ¿pero cuál es? Es el creador de todas las cosas y el que se revela en las Sagradas Escrituras, no el hecho con tu propia imaginación. El segundo mandamiento nos habla del modo como Dios quiere ser adorado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero que también muestra misericordia. Y el segundo mandamiento nos habla del modo como Dios quiere ser adorado.
Este mandamiento nos advierte contra la falsa adoración. Siempre ha existido la falsa adoración. Qué terrible caer en la falsa adoración, pensar que tú estás adorando algo cuando en realidad eso que piensas que estás adorando no lo estás adorando en realidad. La adoración a Dios está regulada por Dios mismo, no como a nosotros nos parezca. ¿Ustedes piensan que Dios dejó esa potestad a los hombres? Decir, bueno, adórenme como a ustedes les parezca, como ustedes quieran, como a ustedes se les antoje. ¿Ustedes piensan que un Dios santo, perfecto, dejaría su propia adoración a expensas de hombres con un corazón engañoso, corrupto, que tiende al mal, que tiende a la idolatría? ¿Ustedes piensan que Dios dejaría en las manos de un ser así su adoración? No, Él es quien la regula. Dios regula su propia adoración, no como a nosotros nos parezca. Pero hoy tú miras muchos contextos cristianos y ellos ya hacen fiestas y cosas raras y dicen que todo lo hacen en el nombre del Señor y que Dios conoce el corazón y que esto es parte de su expresión cultural y que adoran a Dios por cultura. La Biblia está por encima de toda cultura y de todos los tiempos y de todos los hombres. Es Dios quien la regula. La adoración a Dios está regulada por Él mismo. Y aquí no lo muestra este mandamiento. Él está diciendo, miren, ustedes cuando me adoren no se van a hacer imágenes. Cuando ustedes me adoren no se inclinen ante otras imágenes pensando que me adoran a mí. Cuando en realidad están adorando un ídolo hecho de su propia imaginación. Aquí se prohíbe adorar las imágenes. Dios está prohibiendo toda intención de representarlo a Él. Si tú tienes imágenes y adoras a Dios y tú dices, no, es que esta imagen es para acordarme de Dios un poquito y conectarme con Él. Tienes que botarlas. Tienes que deshacerte de ellas. Ese es un pecado contra Dios santo. Lo estás representando, lo estás queriendo. A alguien que es infinito lo estás rebajando. Escúcheme en esto con atención. Una imagen es una maestra de mentiras, pues está insinuando que Dios tiene cuerpo, cuando por la misma escritura sabemos que Dios es espíritu infinito. Dios es espíritu, dice en Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. No necesitamos tener una imagen para conectarnos. No lo necesitas. Lo que tú has hecho durante años, quizás viéndolo también a tus padres una y otra vez, y ha pasado de generación en generación, es un error. Ellos están equivocados, la Biblia está correcta. Habacuc 2:18, miremos un momento este texto. Vamos a ver lo que dice Habacuc 2:18. Me gustaría darles ese texto. Aquellos que usan esculturas o usan ídolos y está su mesita de noche llena de ellos. Yo recuerdo cuando mi padre, ya cada vez más anciano, él era quien decía, bueno, métase con todo el mundo menos con el Papa, me decía. Empezó a llenar su mesita de noche cada vez que envejecía más, de más ídolos y tenía más ídolos. Pero por la gracia de Dios, la gracia del Señor le alcanzó. Él pudo arrepentirse de sus pecados por la gracia del Señor. Recuerdo esa tarde donde me entregó todos esos ídolos en una bolsa y dijo, quémalos. Porque, ¿qué dice Habacuc 2:18? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Qué enseña esa estatuita que tienes? Mentiras. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Qué terrible, ¿cierto? Esto es tremendo. Dios es espíritu infinito. También se nos prohíbe hacernos de Dios una imagen en nuestra imaginación, como si fuera un hombre parecido a nosotros. Nuestro culto al único Dios verdadero debe ser direccionado, escúcheme, por la fe en su palabra, no por la imaginación del hombre. Vuelvo y le repito esto. Nuestro culto al único Dios verdadero debe ser direccionado por la fe en su palabra escrita, no por la imaginación del hombre. Porque algunos dicen, bueno, yo cierro los ojos, pastor, y usted no sabe las visiones que Dios me da. Yo lo veo a Él en su trono como un viejito así de blanco y de cabello largo. Ay, pero es bonito la visión que tengo, la imagen que tengo, lo que pienso de Él cuando canto, cuando adoro. Dice, nuestro culto al único Dios verdadero debe ser direccionado por la fe en su palabra, no por la imaginación del hombre. La imaginación tuya no te debe direccionar para adorar a Dios. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Por fe andamos, no por vista. Es por la fe. Mas el justo, por la imaginación vivirá. Por lo que se imagina o piensa de Dios vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Tú vivirás por la fe. La fe en Dios, la fe en su palabra. La fe en el único Dios verdadero. Y así llegamos al tercer mandamiento. Que trata de la forma en que hablamos de Dios y de cómo nos referimos a Él. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El hombre constantemente, escúchame, está ofendiendo el santo nombre de Dios. Y precisamente el tema del tercer mandamiento, ¿cuál es? Es el santo nombre del Señor. ¿Cuál es el tema de este mandamiento? El santo nombre del Señor. Este mandamiento nos prohíbe usar su nombre con irreverencia, o usar su nombre innecesariamente o a la ligera o como parte de nuestras expresiones cotidianas de exclamaciones, usando el nombre del Señor por cualquier cosa. Usar su nombre en vano también tiene que ver con usar su nombre santo de manera hipócrita. ¿Qué significa esto? Escúcheme con atención. Cuando alguien profesa su santo nombre, el nombre santo de Dios, pero no vive de acuerdo a lo que profesa, peca grandemente contra el Señor. Está usando su nombre en vano. Está usando su nombre hipócritamente. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo conozco a Dios, pero viven de manera contraria. Están pecando contra Dios, usando su nombre en vano. Peca grandemente quien usa el nombre de Cristo, pero no se aparta de su maldad. Así está tratando su nombre santo en vano, hipócritamente. Profanar el nombre de Dios es un gran pecado, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Por lo cual el Señor mandó que esta maldad fuese castigada con la muerte. El santo nombre de Dios debe ser respetado por todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este precioso texto vemos tres cosas, o podemos inferir tres cosas importantes. Número uno, el significado solemne de este nombre. El significado solemne de este nombre. Lo segundo, el abuso pecaminoso de este nombre. El abuso pecaminoso de este nombre. Y tercero, el uso santo de este nombre. Eso es lo que podemos inferir de este texto. El significado solemne de este nombre, el abuso pecaminoso de este nombre y tercero, el uso santo de este nombre. Lo primero,
el significado solemne de este nombre. ¿Qué significa su santo nombre? ¿O a qué o a quién se refiere? Éxodo 34:5. Miremos un momento más adelante. Éxodo 34:5. Éxodo 34:5. ¿Ya lo tienen? Dice así la escritura. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué proclamó él? Su nombre. ¿Qué proclamó? Su nombre. Pero mira lo que dice el versículo 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Que proclamó su nombre. Pero luego él empezó a describir quién era él mismo. Jehová, Jehová, como fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es lo que proclama. Entonces, ¿qué reveló realmente el Señor cuando reveló su nombre? Él reveló su santo ser. Es decir, mis hermanos, ¿quién es Él? ¿Quién es el Señor nuestro Dios? ¿Saben? Fue el pueblo de Israel quien escuchó acerca de la esencia, porque esta es la esencia de su divinidad. El Señor en su gracia se reveló a Moisés y al pueblo. Hermanos y amigos, en esta mañana, el nombre santo del Señor trata de Dios mismo. Trata de Dios mismo. Su nombre es todo lo que Él es. Su nombre es todo lo que Él representa. Por eso en la Biblia leemos muchos y diferentes nombres con los cuales Dios revela algo de sí mismo. Como en Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo es Dios? Todopoderoso. Sus nombres revelan algo de sí mismo. Los salmistas hablan acerca de su roca, de su redentor. En Isaías 9:7 leemos acerca de los nombres del Mesías: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, aquí vemos cómo los nombres de Dios hablan acerca de Dios mismo. El nombre del Señor revela lo que Él es y lo que Él hace. Si el tercer mandamiento nos habla del nombre de Dios, nos está hablando de Dios mismo. Cuando usas mal el nombre de Dios, estás ofendiendo a Dios mismo y todo cuanto Él es en su esencia divina. Entonces, glorificar el nombre de Dios es glorificar a Dios mismo. Menospreciar o abusar del nombre de Dios es tocar la santidad de Dios mismo. Y este es un pecado terrible, por lo cual mandó Dios que esta maldad fuese castigada con la muerte. Si recuerdan lo que dice Hebreos 12:20 al 21, dice que él, al ver la manifestación de Dios en el monte Sinaí y esa revelación de quién era Dios con todo su poder, cómo humeaba ese monte, cómo se estremecía ese monte, dice: estoy temblando y espantado, dice Moisés. Que todos nosotros estemos impresionados con la bondad y la misericordia que se revela en este nombre. Pero mi pregunta en esta mañana para ti: ¿tememos nosotros el santo nombre del Señor? ¿Tú lo temes? ¿Tú temes? Tú podrías decir como Moisés: yo estoy temblando ante un Dios tan santo, tan grande, tan poderoso, tan lleno de gracia y de misericordia. No olvides que hay una relación directa e inseparable entre el nombre de Dios y la esencia de su divinidad. Por eso en el tercer mandamiento Jehová revela, guarda la santidad de su propio nombre. Por eso nos da este mandamiento, porque Él guarda, Él revela, primero que todo, Él revela y guarda la santidad de su propio nombre. Amar su nombre.
Escúcheme, reverenciar su nombre. ¿Qué es el nombre del Señor para ti? Si tú no amas ni respetas este santo nombre, el mensaje en esta mañana es una advertencia seria para ti. Lo segundo, el abuso pecaminoso de este nombre. El abuso pecaminoso de este nombre. ¿De qué se trata esto? De blasfemar o profanar el nombre santo de Dios por medio de falsos juramentos, maldiciones, palabras vulgares que utilizan el nombre del Señor. Y quiero explicarles esto poco a poco. Blasfemar, ¿qué es blasfemar? Es hablar injuriosamente contra Dios, es insultarlo, despreciarlo, es negar la grandeza de Dios, algo que solo le pertenece a Él. Eso es blasfemar. Maldecir a Dios. A propósito, es negando su deidad, y sus atributos. Eso es blasfemar, es maldecir a Dios, a su propósito, negando su deidad, sus atributos. En cuanto a la blasfemia, la ley ordena la muerte para el hombre de Israel que fuera culpable de este pecado. Por eso, mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Blasfemar el nombre del Señor es un pecado y trae muerte eterna. La Biblia dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Él blasfema el nombre del Señor a causa de su altivez, a causa de su orgullo, a causa de su incredulidad. Ahora, profanar es tratar el nombre de Dios sin el debido respeto. Eso es profanar. Algo que es santo, usarlo sin respeto. Como en un chiste o en una expresión coloquial. Hay muchas expresiones coloquiales que debemos cuidarnos porque está allí el nombre del Señor. Y muchos lo utilizan como chiste. O aún hasta cuando estornudan usan el nombre del Señor. ¡Qué horrible! Es tratarlo como algo impuro cuando su nombre es santo, santo, santo. Ahora tú y yo lo cantábamos. Cuando se mencionan juramentos falsos o inútiles, cuando muchos son llevados a las cortes y los llevan a jurar y ponen la mano en la Biblia y juran, pero no les importa eso, sino que dicen a pesar de ese juramento, invocando aún el nombre de Dios, dicen mentiras. Están expresando su corazón incrédulo y su aborrecimiento a Dios. O también cuando de hecho no existe la necesidad de tomar a Dios como testigo. Muchos juran por todo. Cualquier cosa. Ay, ¿tú me llamaste? Sí, yo te llamé. Ay, te lo juro. Y usan el nombre del Señor. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Maldecir es cuando alguien se enoja, escúcheme, y desea que algún daño o mal caiga sobre otra persona, pidiendo que el Señor mismo lo haga. O sea, tú en tu enojo dices: ojalá le pase esto, eso, Señor, y usas el nombre del Señor. Estás maldiciendo con el nombre del Señor, y es pecado. Muchos también usan palabras feas y sucias donde involucran, como ya te dije, el nombre del Señor, chistes sucios. Muchos dicen: ay, es que es mi buen sentido del humor. No, es lo podrido que está tu corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usas el nombre del Señor, eso salió de tu corazón. Cuando usaste ese nombre en un chiste, es lo que sale de tu corazón corrupto. Y de eso debes arrepentirte. Quizás tú digas: me has ofendido con lo que me acabas de decir. Pero más ofendido está Dios cuando has usado su nombre en vano. El abuso del nombre santo de Dios por medio de los pecados mencionados significan un ataque directo a Dios mismo. Una ofensa directa a Dios mismo. En cada palabra así usada, el precioso nombre del Señor está siendo tomado en vano. Y el pecado contra el tercer mandamiento confirma la verdad.
De Romanos 3, 13 y 18 dice que veneno de áspida hay en su lengua. Este mandamiento nos pone frente a frente con la santidad y la majestad de Dios mismo. Así es, hermanos. Hoy estamos frente a frente con la santidad y majestad de Dios mismo. Te lo voy a poner de esta manera, escúcheme con atención. Niños, jóvenes, escúcheme con atención. Cada hombre y cada mujer en este lugar. ¿Qué dirías si hablaran mal de alguien a quien tú aprecias mucho? ¿Qué dirías si hablaran mal de alguien a quien tú aprecias mucho? ¿Qué dirías si hablaran mal de tu esposa? Oh, no, yo me ofendería muchísimo. O aquel que se va a casar, que hablaran mal de tu novia, que estás comprometido para matrimonio. Te metes en un gran problema. Que hablaran mal de tu papá, tú jovencito que desprecias a Dios y la santidad de Dios. Que hablaran mal de tu papi, de tu mami. Así te pondrías rojo como un tomate y dirías muchas cosas. ¿Qué dirías si hablaran mal de alguien a quien tú aprecias mucho? Te indignarías, ¿cierto? Entonces no nos hagamos partícipes, tú y yo, de tan horrendos pecados al callar cuando oigamos que blasfeman o abusan del nombre santo del Señor. ¿Tú te indignas cuando el precioso nombre del Señor es tomado tan irreverentemente ahí en medio de tu casa? Y tú te quedas callado y solo te ríes, dices, ay, ellos no saben. Y te quedas callado. O cuando es mal usado el nombre del Señor y es injuriado, ¿qué haces? ¿Qué harás tú cuando alguien tome el nombre del Señor en vano de ahora en adelante? ¿Te vas a reír con él? ¿Vas a ser indiferente a él? ¿Saben? Luchamos más cuando nuestro buen nombre es dañado. Cuando nuestro goodwill, algunos lo hablan así, más elegantemente, goodwill, mi buen nombre, el buen nombre mío, el buen nombre de mi empresa, el buen nombre de... No te metas con mi buen nombre. Luchamos cuando nuestro buen nombre es dañado, cuando nuestro goodwill sufre daño, cuando el nombre del Señor es mal usado. ¿Cuándo tú luchas más? ¿Cuándo te indignas más? Pero sabes, te ofendes más cuando se trata de tu propio nombre, y esa es la verdad. Esa es la verdad, tuya y mía. Te ofendes más cuando se trata de tu propio nombre, o cuando se trata del nombre del Señor. Te ofendes más cuando se trata de ti, no del Señor. ¿Tiene hoy el nombre del Señor algún significado importante para ti? Piénsalo. ¿Tiene hoy el nombre del Señor algún significado importante para ti? Examina tu corazón. Tercero y último. Con esto termino mi introducción. Tranquilos. El tercer punto, el uso santo de este nombre. El uso santo de este nombre. Lo tercero, el uso santo de este nombre. Ya hemos visto el significado solemne de este nombre. Lo segundo, ya hemos visto el abuso pecaminoso de este nombre. Y tercero, el uso santo de este nombre. Nuestro mayor deseo y en lo que debemos poner nuestra gran diligencia como iglesia del Señor, ¿saben? Es emplear su nombre con temor y reverencia, hermanos. Así debemos emplear el nombre del Señor cuando invoquemos su nombre en nuestras oraciones, con temor y temblor, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, no es a cualquiera. No es un igual a ti, es al Altísimo, no hay nadie por encima de Él. Muchos usan el nombre del Señor como queriendo parecer muy amigables, muy íntimos. Sí, es que yo lo trato así, es que yo le digo así. Estás pecando, tu ignorancia es una ignorancia pecaminosa.
eres amigo de un ídolo, no del único Dios verdadero. Porque aunque Él es cercano, nosotros lo reverenciamos y lo respetamos. Entonces la iglesia debe emplear su nombre con temor y reverencia. Hermanos servidores, hermanos miembros de esta congregación, usemos el nombre del Señor en nuestros hogares, en el culto público, en nuestras oraciones privadas. Usemos el nombre del Señor aún en nuestras conversaciones familiares, en nuestra devoción familiar. Usemos el nombre del Señor con temor y reverencia. Su nombre no es para ser usado a la ligera. Su nombre no debe pretender ser usado como una fórmula mágica para que ocurran milagros o para que las llaves aparezcan. Su nombre, y debemos aprenderlo, debe ser rectamente confesado. Su nombre debe ser rectamente invocado y glorificado por nuestras palabras y nuestros hechos. Como creyentes debemos llegar a amar el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Debemos amar su nombre. ¿Sabes por qué? Porque todos llevamos un nombre por naturaleza, tú y yo. Todos los seres humanos llevamos un nombre por naturaleza. Dios, por su santa ley y por la luz de su Santo Espíritu, nos revela en ese nombre el carácter de quienes somos tú y yo. Y ese nombre que llevamos por naturaleza, ese nombre es pecador. Ese es nuestro nombre, pecador. Así nos llamamos, ese es nuestro nombre delante de Dios Santo, pecador. Amigos, nuestro nombre es el nombre del hombre caído. Ese nombre muestra en realidad nuestra vergüenza. Nuestro nombre delante de Dios, santo, 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 muestra lo que hemos hecho. Ese nombre que tú y yo tenemos muestra lo que hemos hecho. ¿Y sabes qué hemos hecho? Pecar, pecar y pecar contra Dios Santo, contra su santo nombre. Nuestro nombre pecador. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido el propósito por el cual fuimos creados. Por eso dice la Escritura: ¡ay! Ahora de nosotros porque pecamos. Por ello, y ahora por la gracia de Dios, por su guía y su luz, el pueblo redimido del Señor llega a ver tanta hermosura en aquel nombre que es dado a los hombres y en quien podemos ser salvos. Por eso decimos, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por eso ese nombre es santo, por eso ese nombre es bendito, por eso ese nombre es adorado por nosotros, por eso ese nombre debe ser proclamado por su iglesia redimida, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Ese nombre es precioso para su pueblo, el nombre de Dios es precioso para su iglesia, el nombre de Cristo Jesús es precioso para ti y para mí. El precioso nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre más hermoso que el nombre de Dios mismo, el nombre que Él le ha dado a su Hijo unigénito, porque su nombre revela quién es Él. Y Jesús significa el que salva, el Salvador. Él salvará a su pueblo, dice la Escritura, de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira el nombre y quién es Él. ¿Qué representa su nombre? El pueblo de Dios llega a amar y apreciar tanto este nombre, porque todo está relacionado con sus atributos, su esencia, su obra, su santa ley. El pueblo de Dios experimenta que el tercer mandamiento no es algo pesado. El tercer mandamiento no debe ser algo terrible. Más bien, el pueblo del Señor debe experimentar que el tercer mandamiento debe ser su delicia, el cumplirlo debe ser su gozo, lo que Dios pide en su ley. Este mandato en ningún momento lo pienses así, que es una piedra de tropiezo o una carga pesada, sino que debe ser el gozo en tu vida, el glorificar el nombre santo del Señor.
Amén. En conclusión, el Señor es digno de ser adorado y servido, tanto por nuestras palabras y nuestros hechos. Confesemos su nombre con reverencia y hablemos bien de nuestro santo Dios. Hermanos, ese es el llamado, confesar su nombre con reverencia. Hablemos bien de nuestro santo Dios, confesemos su nombre en el trabajo, claro que sí, en la calle, en la casa, en el colegio. Confesemos que Él es bueno, que Él salva, que Él transforma a los pecadores. No hablemos de Él como si Él fuera el talismán de la buena suerte para que te vaya bien y tengas éxito en tu vida en ciertas áreas y luego lo desprecies. No. Invoquemos su santo nombre. El creyente ha probado cuán fuerte es el nombre del Señor. ¿Sabes? Proverbios 18 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Quizás alguien en esta mañana haya visto su pecado de tomar el nombre del Señor en vano. Dios quiera que así sea. Y tú digas, soy culpable, digno de muerte por blasfemar el santo nombre del Señor, por quebrantar el tercer mandamiento. Yo he maldecido, usado mal su nombre, lo he profanado. Yo he hablado malas palabras y groserías, donde he involucrado el nombre santo del Señor. O he tenido vergüenza de confesar su santo nombre a otros. O también puedas decir, he orado sin pensar bien a quién estoy dirigiendo mi oración. Y mi oración es una oración sin reverencia. Quiero decirte que aún y con todo esto hay un remedio para el culpable que es digno de muerte. ¿Cuál es ese remedio? Y quiero para terminar que entremos por unos instantes a la sala de Caifás, donde hay un hombre que está atado delante del sumo sacerdote en un juicio. Es Jesús, el sustituto, el mediador entre Dios y el hombre. La Biblia dice que no hubo, dice, ningún engaño hubo en su boca. ¿Qué significa esto? Que siempre glorificó y confesó el santo nombre de su Padre. Porque Él y solo Él cumplió toda la ley perfectamente. Pero ¿por qué Él está ahí? En esa sala con Caifás y muchos allí, enjuiciándolo. Escucha por un momento lo que sucede en esta sala. Según Mateo 26, dice entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, escúchame lo que dijo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Si aquí ahora mismo habéis oído sus blasfemias. El mediador, Jesús el Señor, está atado en la sala de Caifás, acusado de algo, y es de blasfemia. El justo pagando por los injustos. El limpio pagando por el impío. Solo él había dicho, y por eso fue acusado, porque solo él había dicho que Dios era su Padre. Él había dicho esto. Ese es nuestro inocente mediador y sustituto. Él está dando cuentas por algo que nunca cometió. Y fue la blasfemia. Él no la cometió. Bajo esa sentencia se sometió este precioso Jesús, siendo inocente. Sobre esta sentencia él escuchó lo siguiente: es reo de muerte. Sobre esta sentencia leemos que le escupieron el rostro, le dieron puñetazos,
Otros encarnecidos le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así Él sufrió, el justo por los injustos, el Salvador por los culpables del pecado contra el tercer mandamiento. Ahí Él cumplió lo que Pedro escribiría más tarde: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Saben? Traigamos nuestra gran culpa ante nuestro sustituto, porque en Él y solo en Él y en su obra podemos hallar perdón de nuestros pecados. Cristo cargó con la culpa de los que maldicen su santo nombre, pero Él en la cruz, al morir como sustituto, y en su resurrección, al levantarse dentro de los muertos, nos ha hecho una reconciliación eterna. Pedro negó a Cristo, dice la Escritura, con juramento y maldiciones. Cuando Pedro pensó en lo que había hecho, él fue afuera y lloró amargamente. ¿Saben? Aquí todos nosotros deberíamos juntarnos con Pedro y llorar amargamente, porque también hemos blasfemado el nombre del Señor. Porque hemos blasfemado y hemos hablado mal contra un Dios tan bueno. Pero si hoy vienes en arrepentimiento y fe, hallarás gracia para el oportuno socorro. Arrepiéntete y cree en la obra sustitutiva de Cristo el Señor. Él puede salvarte por el poder de su santo nombre. Amén. Oremos. Señor, tu palabra dice en Daniel 9, 18 al 19: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.